Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la quinta clase, ¿sí? Es nuestro primer encuentro de esta manera. Vamos probando nuevas estrategias o maneras de comunicarnos entre nosotros. Y bueno, la idea ya es empezar de a poquito a abordar los temas de la asignatura Bromatología 2. Si bien nosotros dimos un pantallazo, ¿sí?, de algunos conceptos que dieron o no, pero que a mí me servía que lo refresquen un poco con respecto a los alimentos, qué es el alimento, los nutrientes, ¿sí? Ahora vamos a empezar a dar un poco más en profundidad los grupos de alimentos, ¿sí? Vamos a empezar estudiando, como están viendo ya en este caso, a la carne, ¿sí? Vamos a estudiar un poco lo que es la carne como el primer grupo, ¿sí?, dentro de lo que es la asignatura. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta clase. Voy viendo qué maneras utilizar para poder llegar a ustedes y poder ayudarlos, así que bueno, espero que les sea útil. Y bueno, comencemos. Entonces, para estudiar la carne, ¿sí?, primero tenemos que saber qué es la carne, ¿sí? Podemos encontrar muchas definiciones, pero a nosotros lo que nos interesa es desde el punto de vista bromatológico. Entonces, desde el punto de vista bromatológico, nosotros vamos a tener que la carne va a ser el resultado de las transformaciones que va a experimentar el músculo, ¿sí?, que va a experimentar ese tejido muscular. Y esas transformaciones van a estar dadas por diferentes, digamos, fenómenos o procesos, tanto físico-químicos como bioquímicos, ¿sí?, que van a ocurrir cuando el animal es sacrificado. ¿Por qué va a ocurrir esto? Esto va a pasar debido a que ahí estamos viendo una célula muscular, ¿sí? Acá encontramos la célula muscular, y cuando el animal está vivo, esta célula está recibiendo constantemente oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno permite generar energía para que la célula pueda, ¿sí?, ejercer todos los procesos metabólicos para continuar con vida, ¿no es cierto? Bueno, al sacrificar el animal, como vemos ahí, lo que va a ocurrir es que se va a dejar de proporcionar oxígeno a esas células, ¿sí? Se va a ver interrumpido esa fuente de oxígeno, que lo que va a provocar es una caída del mecanismo redox. El mecanismo redox básicamente lo que es la oxidación y reducción de moléculas, que lo que hace es generar energía para la célula, ¿sí? Entonces, al no tener energía, al empezar a quedarse sin energía, va a haber dos consecuencias muy importantes, que es la glucólisis anaeróbica por un lado, que lo que va a hacer es producir ácido láctico. Este ácido láctico lo que me hace es acidificar el músculo, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cómo más o menos funciona, ¿sí? Pero tienen que saber eso. Y el catabolismo de ATP lo que va a hacer es provocarme el endurecimiento de la carne. Ese endurecimiento de la carne va a ir cediendo gradualmente. ¿Gracias a qué? Gracias a lo que hizo la glucólisis anaeróbica, que lo que me hizo es acidificar el músculo, y al tener un pH ácido, el lisosoma, que es un orgánulo de la célula, me libera enzimas y hace que de a poco ese músculo vaya cediendo, ¿sí?, y se vaya descontracturando. Bien, todo esto que estamos hablando va a incidir en ese producto que va a ser mi carne, ¿sí? Va a incidir en el color, en la textura, en el sabor, ¿sí? Va a incidir en ese producto resultante que es la carne. Bien, también tenemos que tener en cuenta no solamente qué es la carne, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en esas transformaciones hasta llegar a la carne, sino que también vamos a saber cómo se clasifican estas carnes, ¿sí?, según el código alimentario. El código alimentario toma 4 criterios para clasificar a la carne, y ahí vamos a tener el criterio según la especie animal. Según la especie animal productora, como ven ahí, tenemos carnes de bóvidos, ovinos, caprinos, equinos, y dependiendo de la especie, ¿sí?, vamos a tener distintos grupos de especies animales. También podemos clasificar según la canal. La canal es el cuerpo del animal, ¿sí?, que va a estar desprovisto de todo lo que sea las vísceras, tanto torácicas, abdominales y pelvianas. Y también la canal va a estar incorporada, o no incorporada, sino que formada, mejor dicho, por las patas y la cabeza del animal. Entonces, se clasifica según la clase de canal. Vamos a tener dentro de esa canal distintas categorías, ¿sí?
Vamos a tener categorías que van a estar dadas por cada región anatómica, digamos, del animal, ¿sí? Entonces ahí vemos que una parte, una región acá de este animal, por ejemplo el lomo, ¿sí? Otra región va a ser la aguja, y así me va a ir dando diferentes regiones anatómicas que me van a dar diferentes tipos de categorías de las carnes. Después podemos clasificar también según cómo ha sido conservado y la aptitud. Si nosotros tenemos en cuenta cómo fue conservado, podemos ver ahí las frescas, refrigeradas y congeladas. Frescas básicamente solamente ocurre el faenado y el oreo de la carne. Las refrigeradas y las congeladas ya va a haber un frío, ¿sí? Ese frío industrial, en el caso de las refrigeradas, se le va a sumar a lo que es el faenado y el oreo, se le suma este frío que va a estar bajo temperaturas y humedades adecuadas. Ya en el congelado, las moléculas de agua de la carne van a estar en estado de hielo, ¿sí? Y con respecto a la aptitud para el consumo, podemos hablar de carnes defectuosas o carnes nocivas. Cuando hablamos de defectuosa, sí es cuando el animal a la hora de ser sacrificado estaba fatigado, estaba malnutrido, estaba enfermo. Entonces todas esas cosas van a provocar un cambio, ¿sí? Una anomalía en lo que es la propiedad, digamos, tanto nutritiva como sensorial de esa carne. Y en cuanto a lo nocivo, ya es cuando va a enfermar, ¿sí? Va a enfermar a la persona que consuma la carne. ¿Por qué? Porque ese animal que fue sacrificado tenía algún germen, algún microorganismo, ¿sí? O ya sea una toxina o un parásito, que estaba enferma, digamos, el animal, y va a contagiar a la persona que lo consuma, ¿sí? Bien, ahora también, aparte de todo esto, hay otras partes del animal que están incluidas en la dieta humana, pero que no entra dentro de lo que es la canal. Entonces ahí hablamos de los despojos, ¿sí? Los despojos van a ser todos aquellos vísceras, por así decirlo, que no entran dentro de lo que es la canal, como por ejemplo glándulas, corazón, lengua, sangre, ¿sí? Pero que todo esto es consumido, ¿sí? Por el humano. Ahí entraría entonces todo eso en la clasificación como despojos, ¿sí? Bien, ahora, nosotros para poder entender un poco, ¿sí? Lo que es la carne, como decíamos, tenemos que tener como un previo análisis, ¿sí? De todas las transformaciones, los sucesos químicos que ocurren en el animal, ¿sí? Cuando está vivo y esa alteración que pasa una vez que se lo sacrifica, que era lo que más o menos conté al principio. El músculo del animal va a estar formado, ¿sí? Por diferentes tejidos, ¿sí? Vamos a tener el tejido muscular, conectivo, graso, también tenemos vasos, nervios, y que es evidente, ¿sí? Que no están distribuidos de una manera uniforme. Vamos a tener, por ejemplo, que algunas regiones van a tener mayor contenido de tejido muscular y menor tejido, por ejemplo, un tendón, ¿sí? Que es conectivo. Va a tener menos tendones y más músculo, más tejido muscular. O de lo contrario, puede tener mucho más tendón y tener una unidad muscular mucho más pequeña, ¿sí? Entonces eso va a ir variando porque el músculo está formado por diferentes tejidos, ¿sí? Pero también al músculo se lo puede ver desde un punto de vista más anatómico, donde vamos a tener músculos lisos y músculos estriados, ¿sí? Donde los músculos lisos vamos a tener que van a estar formando todo lo que son los órganos internos, ¿sí? Todas las paredes. Podemos tener, por ejemplo, las paredes de lo que es el sistema digestivo, los vasos sanguíneos, ¿sí? El útero. En el caso del músculo estriado, que por ahí es el que más nos va a interesar o el que más vamos a ver en profundidad, es el músculo estriado esquelético, que va a estar, digamos, unido, ¿sí? Al hueso del esqueleto, ¿sí? Está en contacto estrecho con el hueso del esqueleto porque juntos, tanto el hueso como el músculo, lo que hacen, digamos, es estar encargados del movimiento esquelético. Y el cardíaco, ya su palabra lo está indicando, estamos hablando del corazón. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta para diferenciar estos músculos? Podemos tener las contracciones. Cuando hablamos de los músculos lisos, vamos a estar hablando de unas contracciones que son involuntarias, es decir, nosotros no las controlamos.
Y cuando hablamos de músculo estriado, en el caso del esquelético va a ser voluntario, o sea, nosotros movemos una extremidad porque queremos, ¿sí? Es algo que lo hacemos conscientemente. Y en el caso del corazón, como es lógico, va a pertenecer, más allá de ser un músculo estriado, va a pertenecer a contracciones involuntarias. Otra diferencia que podemos ver acá es que los músculos lisos siempre van a tener contracciones más lentas que los músculos esqueléticos. Y como nombré hace un momento, ¿sí? Nosotros vamos a tener mayor porcentaje de músculo estriado esquelético, ¿sí? De entre el 30 y 40% de la masa del animal va a estar formada por este músculo estriado esquelético. Es más o menos lo que estamos mirando y estudiando, ¿sí? También es muy importante conocer, ¿sí? Así a grandes rasgos, un poco la estructura de lo que es el músculo. Vamos a poner ya todos los nombrecitos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. El músculo habíamos dicho que va a estar inserto en el hueso, ¿sí? Entonces, nuestro músculo tiene el epimicio. Buscamos donde dice epimicio. El epimicio va a ser una membrana de tejido conectivo junto con perimicio y endomicio. Pero el epimicio va a estar protegiendo y envolviendo al músculo, ¿sí? A todo el paquete muscular, y se va a extender hacia el hueso formando lo que es el tendón, ¿sí? En su cara interna vamos a tener el perimicio, que va a estar envolviendo y rodeando a todos los haces de fibras o fascículos de fibras, que son cada uno de esos redondos que vemos dentro, y que a su vez también a este perimicio va a estar adheridos los vasos sanguíneos y algunos nervios. Luego vamos a seguir con el endomicio, que el endomicio va a ser una capa, una membrana de tejido conectivo que es más flexible, que tiene colágeno, elastina, reticulina, y está envolviendo a la fibra muscular, ¿sí? Va a estar envolviendo a la fibra muscular, ¿sí? Que como vemos, esos redonditos más pequeños que están dentro de ese haz de fibras son las fibras musculares, envueltas por un endomicio, ¿sí? Después vamos a tener entonces una fibra muscular, que esa fibra muscular va a estar rodeada también por otra membrana, que no dice el nombre ahí, pero se llama sarcolema. Esta membrana es una membrana transparente y es excitable, es la que va a recibir, digamos, señales del sistema nervioso para mandar el mensaje al músculo y que se contraiga ese músculo, ¿sí? Y estas fibras musculares van a estar formadas por cientos de miles de miofibrillas, que son unas células mucho más finas y alargadas, ¿sí? Que podemos ver acá, ¿sí? Mucho más finitas, que van a contener a su vez a los sarcómeros, ¿sí? Si nosotros miramos esta miofibrilla que está aquí en profundidad, ¿sí? A través de un microscopio electrónico, por ejemplo, vamos a ver que la miofibrilla va a estar formada por bandas oscuras y bandas claras. Las bandas oscuras, ¿sí? Se van a llamar banda A, ¿sí? Y las bandas claras, banda I. Las bandas oscuras, banda A, van a tener una zona en el medio que se va a llamar zona H, y esta zona H va a tener en su centro la línea M, ¿sí? Esa línea M. Y la banda I, que es la banda clara, en el centro va a tener la línea Z o discos Z, que entre dos discos Z consecutivos se va a ubicar el sarcómero, que ese sarcómero es la unidad funcional, ¿sí? De la miofibrilla. El sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla, ¿sí? Y esta estructura de sarcómero se repite uno al lado del otro a lo largo de toda la miofibrilla, ¿sí? Más o menos se repite cada 2,3 milimicrones, ¿sí? Son súper chiquitos. Y justamente estas bandas claras y oscuras son las que le dan el aspecto de estriado al músculo, ¿sí? Porque, digamos, hace como esa sensación de estrías, digamos, en el músculo. Bien, ahora entonces nos queda ver un poquito más en profundidad lo que es el sarcómero, ¿sí? Esas bandas oscuras que nosotros vemos van a estar conformadas por filamentos gruesos de miosina, como vemos acá, ¿ves? La zona H, la línea M, la banda A, y ahí tenemos filamentos gruesos de miosina.
Y las bandas claras van a tener filamentos finos de actina, ¿sí? Y van a ir intercalados, ¿sí? Dando ese aspecto estriado. Bien, ahora, esta miosina, si vamos a la mina que sigue, si bien acá explica otra cosa, pero para poder ver un poco más en detalle, nosotros tenemos acá el más grueso, ¿sí? El de color verde, es mi miosina, que va a tener unas extensiones laterales con cabezas, ¿sí? Para poder anclarse a la actina. Y mi actina es como un collar de perlas enrollado, ¿sí? Que va a tener, que no se ve en la imagen, va a estar asociado a otras proteínas accesorias que se llaman troponina y tropomiosina, que son las encargadas de regular, ¿sí? El proceso de contracción y relajación, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar en este mecanismo de contracción y relajación una vez que más o menos les mostré cómo está formado la actina y la miosina? Para poder unirse, la actina tiene unos centros de unión a la miosina que están normalmente cuando el músculo está digamos, relajado, esos centros de unión están tapados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando el sistema nervioso estimula al retículo sarcoplasmático, hace que libere calcio, ¿sí? Libera calcio al músculo y la troponina va a retener, se va a anclar a un calcio, ¿sí? Va a secuestrar un calcio. La troponina, al secuestrar un calcio, junto con la tropomiosina, van a desconfigurar, o sea, se va a mover esa cadena, ¿sí? Esas cadenas de perlas del collar se van a mover destapando los sitios de unión para que la actina pueda unirse. Pero para que la miosina pueda unirse. Esta miosina también tiene que activarse para poder ir y anclarse a ese sitio de unión que recién conté cómo se desconfigura para quedar expuesto a los sitios de unión. Entonces, la miosina, si vemos acá donde tenemos ATP, que es adenosintrifosfato, es en la forma de energía, ¿sí? La energía de la célula, se va a unir a la cabeza de miosina y se va a hidrolizar en ADP, adenosin difosfato, y en fosfato inorgánico, ¿sí? Y ahí se va a activar, entonces se van a unir lo que es la miosina con la actina, se unen, se anclan formando digamos, hay una conexión entre los dos que se llama actomiosina, ¿sí? Y lo que va a pasar después es que va a liberar, ¿sí? La miosina va a liberar el fósforo inorgánico y el ADP, produciendo un deslizamiento, ¿sí? Y llevando consigo a la actina, lo que produce la contracción del músculo, ¿sí? Se deslizan, por eso también se suele conocer como la teoría de los filamentos deslizantes, ¿sí? Se desliza acortando el músculo. Cuando libera, ¿sí? El ADP y el fósforo inorgánico, lo que va a hacer es desanclarse, ¿sí? Se van a separar la miosina y la actina, ¿sí? Se separan y el músculo vuelve a relajarse. Y así, si vuelve a recibir calcio, vuelve la actina a desconfigurarse por medio de las proteínas reguladoras y la miosina se va a digamos, activarse con el ATP, vuelve a comenzar el ciclo, ¿sí? Y así sucesivamente. Como no tiene movilidad la imagen, lo que hago es dejarles un enlace para que ustedes puedan entrar y ver lo que yo más o menos intento explicarles. Espero que les sirva el videito para que puedan ver un poquito cómo funciona este tema de la contracción y relajación para entender un poco el funcionamiento, ¿sí? Bien. Entonces acá van a tener el link, espero que les sirva, ¿sí? Cualquier cosa que no hayan entendido, ¿sí? Me lo preguntan, yo voy a estar cumpliendo horario como todos los días que me toca con ustedes. Vamos a estar cumpliendo horario, así que estoy acá dispuesta a resolver las dudas que tengan, sugerencias, ¿sí? Espero que les sirva esta nueva forma de intentar dar clases a distancia. Todo lo que yo les estoy explicando, como siempre, trato de basarme en los apuntes que yo le armo para que ustedes puedan leerlos, entonces no se preocupen que todo está en el apunte, pueden mirarlo ahí y cualquier duda que tengan me la consultan. Si bien es una clase
corta porque es una nueva metodología que estoy viendo a ver si nos sirve o no. Entonces, lo hice, digamos, una clase corta, ¿sí? La idea es al finalizar esta clase, que ustedes hagan una actividad del día, que la actividad del día es corta también. Yo sé que estamos en un contexto un poco complicado, entonces la idea es que en algún momento del día puedan sentarse un ratito y analizar esto que estuvimos charlando o que les estuve transmitiendo, mejor dicho, y que puedan resolver esas preguntitas que son muy sencillitas, ¿sí? Ahí van a ver, ahí les puse más o menos, define el concepto bromatológico, ¿sí? De la carne, todo lo que estuve explicando, todo lo que pregunto, lo que está ahí, está explícito, así que bueno, espero la actividad del día y espero que les sirva, les sea útil. Esto, por más que es obvio, es algo que lo hice para que ustedes tengan en cuenta qué cosas son importantes, ¿sí? Para retenerlas. Y bueno, nada, estoy acá para lo que necesiten, podemos charlarlo. La actividad del día me la pueden mandar por WhatsApp, me la pueden mandar por mail, como les quede más cómodo en el momento que puedan. Y como siempre acá predispuesta a ayudarlos. Así que bueno, nada, eso es la clase de hoy, ¿sí? Esa imagen también la tienen en la actividad para poder responder la pregunta 3. Y bueno, espero que les haya servido esta nueva forma y nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos a todos y abrazos virtuales.